Antes que nada, un agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles por su gentileza, su generosidad, su hospitalidad de prestarnos este auditorio para el desarrollo de nuestras pláticas con el tema de la actualización de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones. Asimismo, agradezco la asistencia de todos ustedes, que es muy importante. En semanas pasadas hemos ya presentado la norma técnica complementaria para diseño por sismo, después presentamos la norma técnica complementaria para diseño por viento y ahora toca en turno presentar la norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones en su versión nueva, actualizada. Para ello, pues, contamos con la presencia aquí de varios miembros del subcomité revisor para la actualización de esta norma técnica. Ellos van a, durante todo el transcurso de este día, parte de la mañana y parte de la tarde, con diferentes ponentes, pues van a explicar toda y cada una de las modificaciones que se desarrollaron. No me resta más que dejarle la palabra al doctor Gabriel Obinet Richard, un investigador y especialista en geotecnia de gran prestigio, para que pues les presente todo este programa y asimismo pues empiece ya con las actividades de las diferentes pláticas. Adelante, doctor, empiece, por favor. Muy buenos días, gracias, doctor Berrón. Bienvenidos a este día intenso que se va a dedicar a las nuevas normas actualizadas, mejor dicho, para diseño y construcción de cimentaciones. Voy a pedir la presentación, por favor, una que se llama introducción. Eso es. La siguiente. Aquí me la dejo, ya. Bien, el reglamento de construcciones y las normas técnicas complementarias tienen una larga historia que se resume en esta lámina. La renovación de las normas ha coincidido generalmente con los sismos importantes que se han presentado en la Ciudad de México. Puse en rojo, por ejemplo, las normas de 57, el sismo del Ángel, 1985, que fue el macrosismo del siglo XX, y más recientemente los sismos de 2017. Esta reacción, digamos, dictada un poquito por el azar de los sismos, ya no se va a aplicar en el futuro. Actualmente, ya con participación del doctor Alcocer y del doctor Berrón, se ha definido un sistema que permite renovar las normas técnicas complementarias y el reglamento de acuerdo con el calendario más bien político, es decir, que en cada sexenio se piensa tener una nueva legislación respecto a la construcción. En este marco se ha trabajado en la norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones. Entonces, el reglamento se ha ido actualizando, creo que la última versión, la última modificación es de 2022, y en cuanto a normas técnicas complementarias, pues dentro de la serie de normas que se han elaborado, aquí tenemos la norma técnica complementaria, que le sobra una S, para diseño y construcción de cimentaciones. Bueno, le sobra una S, ¿por qué? Porque antes se decía normas técnicas complementarias, ¿no? Y se acordó que cada tema sería una norma solamente, ¿no? Entonces, es norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones. La elaboración, la actualización de esta norma ha estado a cargo de un grupo de ingenieros destacados, especialistas de geotecnia, pero también con la participación de algunos
colegas consultores en estructuras. Quiero mencionar en particular al ingeniero García Jarque y al ingeniero Carlos Tapia Castro. Este grupo ha estado trabajando intensamente. Desgraciadamente nos dejaron el doctor Reséndiz y el doctor Luis García Ramos durante este periodo. Aprovechamos para rendirles un homenaje y agradecer su colaboración. Entonces, este grupo ha estado trabajando intensamente, fueron más de 70 reuniones y además unas reuniones con los subcomités de otras normas, que es un elemento un poco nuevo, porque existía ciertas tendencias en que cada norma trabajara un poco por su lado. En este caso sí se ha buscado la colaboración entre este grupo y los grupos correspondientes del diseño por sismo, por concreto, por acero, etc. Entonces, un agradecimiento a todos los miembros de este subcomité, que la mayor parte de ellos están aquí presentes. El secretario fue el doctor Moisés Juárez Camarena y pues muchos de ellos también van a participar en este día de presentaciones de la nueva norma. Entonces, aquí está la norma tal como fue publicada el 6 de noviembre de 2023. La norma busca cubrir los diferentes tipos de cimentaciones, tanto cimentaciones superficiales, compensadas, como cimentaciones profundas y, en menor medida, las cimentaciones especiales, como las que se indican en la parte inferior de la lámina, como pilotes de control, etc. Entonces, la norma, seguramente ustedes ya la conocen, va cubriendo todos esos temas, además de temas fundamentales para que los estudios de mecánica de suelos sean realmente completos, incluyendo la investigación del subsuelo, los aspectos relacionados con excavaciones y otros aspectos, ¿no? Entonces, iremos descubriendo a lo largo del día, y eso lo pueden ver en su programa, cada uno de esos temas presentados por uno de los miembros del subcomité, generalmente el coordinador de un subgrupo del comité encargado de cada tema, ¿no? Muy bien. Como ustedes saben, la norma tiene un nuevo formato, que es el que aparece aquí, es decir, que se ha considerado necesario agregar a la norma en sí unos comentarios. Esos comentarios pretenden ayudar en una mejor interpretación de la norma y dan comentarios que no son obligaciones, pero que sí son recomendaciones y orientan hacia algunas referencias. Con eso pretendemos que se haga un mejor uso de la norma, que no se considere simplemente como un documento legal un poco árido, sino que sea realmente una ayuda para diseñadores y constructores. Esto tiene mucha importancia en el caso del diseño y construcción de cimentaciones. En efecto, la comunidad geotécnica siempre ha sido un poco renuente a apegarse al reglamento. Existe una tradición que no es solamente en México, existe internacionalmente, de que dentro de la mecánica de suelos existan algunas escuelas y que uno diga, no, yo diseño de acuerdo con Meyerhoff o de acuerdo con fulano de tal, y le prestan poca atención, y en todo caso una atención insuficiente al reglamento. Eso tiene consecuencias un poco graves porque impide que los geotecnistas adopten un lenguaje realmente común con los ingenieros estructuristas, en particular en cuanto a la resistencia. Hablaremos más adelante de que en mecánica de suelos a veces todavía se usa el concepto de factor de seguridad. Es un concepto que ya no se usa en el reglamento desde 1967, que fue cuando el doctor Rosenbluth propuso que esa fue una decisión pionera, que se usara el concepto de factor de carga y de factor de resistencia en vez de factor de seguridad, para una mejor evaluación
de las incertidumbres y de la seguridad. Muy bien, entonces espero que este curso contribuya a acercar a los geotecnistas, a los colegas de otras especialidades y que ya se hable un lenguaje prácticamente único al referirse a los proyectos que estamos nosotros estudiando. Bien, entonces aquí está el programa, lo tienen ustedes en la mano. En estas palabras yo acabo mi introducción y el tema que sigue es, entrando ya en materia, investigación del subsuelo, que es un tema muy importante, ¿verdad? O sea, no se puede diseñar una cimentación si no se tiene un conocimiento profundo del suelo, y eso incluye la revisión de antecedentes. Ya no estamos como estábamos quizás hace unos 50 años, donde íbamos descubriendo el suelo de la Ciudad de México. No, hay muchísimas publicaciones, muchísimos sondeos. En el Instituto de Ingeniería existe una base de datos de 10,000 sondeos. Entonces, revisar los antecedentes es una parte muy importante. Y de eso nos va a hablar el doctor Moisés Juárez Camarena. Adelante, por favor. Muy buenos días. Les agradezco si me apoyan con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, iniciando con el tema 2, investigación del subsuelo. El objetivo principal de la investigación del subsuelo es definir adecuadamente las condiciones geotécnicas del sitio en donde se pretende construir y asimismo definir el modelo geotécnico para diseño y construcción de las cimentaciones. En este caso, en esta nueva norma, se amplían los objetivos, incluyendo nuevos temas que se han vuelto críticos actualmente, como es el caso del agrietamiento del suelo, las anomalías geotécnicas, entre otras. Primeramente, debe comenzarse con realizar una revisión de los antecedentes. En esta norma se amplía considerablemente la descripción de las zonas del suelo para las zonas 1, 2 y 3. Se agregan ilustraciones y mapas generales y se agrega un número importante de comentarios y referencias. Una de las informaciones iniciales que debe de tenerse presente es el contexto geológico. Para ello, pues, se sugieren dentro de esta nueva norma algunas referencias como las que vemos en la pantalla, un mapa de la geología de la Cuenca de México, elaborado por el ingeniero Federico Moser en 1996, y antes de dejarnos, él publicó 2 libros referentes a la geología del Valle de México, que es el libro que es este libro. Son 2 tomos, entonces conviene revisarlos para poder definir de forma anticipada cuáles serían las condiciones del suelo en un sitio particular. También se ha actualizado el mapa de zonificación geotécnica con base en más de 10,000 sondeos geotécnicos y utilizando como herramientas de interpolación modelos matemáticos en 3 dimensiones y considerando la variación espacial del suelo. Conforme ha avanzado el tiempo, este mapa, aunque se actualiza, los cambios significativos prácticamente no se aprecian porque cada vez se van incluyendo más sondeos, más información y efectivamente el ajuste entre las fronteras de las diferentes zonas son poco sensibles. Uno de los temas importantes es los abanicos aluviales que se ubican al pie de la Sierra de las Cruces, en esta zona. Estos son materiales por acarreo en temporada de lluvias que se depositan al pie y obviamente generan estratigrafías muy fuertes, con grandes heterogeneidades, de tal suerte que en pocos metros podemos encontrar incluso boleos, limos arenosos y a unos cuantos metros podemos encontrar rápidamente arcilla franca.
Otro tema importante es la revisión de la presencia de grietas en el suelo, principalmente generadas por tensión en la periferia de las sierras, al pie de la sierra de Chichinautzin y de la sierra de Santa Catarina. En esta norma se ha preferido definir zonas de potencial agrietamiento del suelo y no traza de agrietamiento. Hay varias razones. La primera es que es difícil poder seguir la trayectoria de las grietas y, en segundo lugar, las grietas eventualmente pueden ir cambiando o modificando su trayectoria. Entonces, tenemos también este modelo conceptual en donde en 2019 la Comisión para la Reconstrucción realizó varios sondeos en las zonas de agrietamiento en la alcaldía de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Los resultados se presentan aquí y vemos que en pocos metros hay un cambio en cuanto al espesor de arcilla. Estos cambios son los que de alguna manera propician la generación de grietas en la parte superior, dado que este espesor tendrá un asentamiento determinado y este tendrá un mayor asentamiento. Construyendo un modelo numérico con elemento finito se puede definir y encontrar estos resultados. En los puntos en color rojo definen la falla por cortante del suelo, es decir, que se definen líneas o trayectorias de rompimiento del suelo, que son las que se generan las grietas. Y como vemos, las grietas solamente aparecen en la parte superior del subsuelo. Entonces, lo que se decía en 2017 que los sismos generaban la presencia de grietas, no, pues lo que genera realmente el agrietamiento es el hundimiento regional en las zonas de transición abrupta. Otro tema que hemos considerado importante incluir en la norma es tomar en cuenta las anomalías geotécnicas en el subsuelo. Se entiende como anomalía una irregularidad en un medio continuo. Se pueden clasificar en dos tipos, las de tipo morfogénico, es decir, las naturales, como son los deltas aluviales, las lomas, eventos volcánicos, cambios bruscos de materiales, y las antropogénicas son aquellas debidas a la actividad del hombre, como son las obras prehispánicas, tales como los tlateles, diques, calzadas o chinampas, o coloniales y recientes, como son canales, cimentaciones abandonadas, entre otras. Un tema importante que hay que tomar en cuenta, bueno, son dos aspectos. Uno de ellos es el hundimiento regional. Aquí aparece un mapa que también está incluido en la norma, en donde se indica la velocidad de hundimiento en diferentes zonas del valle. Aquí aparece una escala de colores que indica cuál es la velocidad en cada una de estas zonas y además se incluyen también varias referencias como fuentes de información para poder consultar de forma puntual el asentamiento en diferentes sitios. Y se recomienda también hacer una medición directa mediante bancos de nivel o extensómetros. Ya de esto nos hablará mucho más adelante el doctor Manuel Mendoza. Para la construcción de este mapa que acabamos de presentar, se han tomado en cuenta diferentes bancos que han sido nivelados por diferentes dependencias. Se tiene alrededor de 2.621 y en cada uno de estos puntos que representa un banco de nivel se miden de forma prácticamente periódica y con esta trayectoria se puede definir una velocidad de hundimiento que ha permitido realizar predicciones a futuro. Existen por ahí algunas referencias que también se indican en la norma que podrían ser consultadas si fuera de su interés. Eventualmente, en algunos proyectos es necesario tomar control de la altimetría del terreno y en muchos casos, por practicidad y rapidez, se toma como un punto de referencia algún banco que está dentro de la zona lacustre. Hay que tomar en cuenta que estos bancos superficiales
en la zona lacustre obviamente tendrá un hundimiento, entonces lo mejor es tomar en cuenta los bancos de nivel fijo que tiene instalados el SACMEX y que también los monitorea de forma periódica. Entonces, para una obra de cierta importancia, lo conveniente es tomar como referencia alguno de estos bancos. Por otra parte, el segundo punto o aspecto importante a considerar para las cimentaciones es la información piezométrica, es decir, la presión de agua en el subsuelo. Para ello, pues, la Comisión de Aguas Valle de México tiene a su cargo el monitoreo de un número importante de estaciones piezométricas distribuidas como aparece en el mapa, y en la norma se proporcionan diferentes fuentes de información. Una de ellas es esta. En estas estaciones contienen información con datos históricos de 1948 a 1998, pero por otra parte se recomienda realizar mediciones directas a través de estaciones piezométricas antes, durante y posterior a la construcción. En cada uno de estos estaciones piezométricas, lo que se hace es medir cuáles serían los niveles y eventualmente se puede hacer una interpretación y construir gráficas de abatimiento de presión. Entonces, estas líneas en rectas representan cuál sería la condición hidrostática del suelo, es decir, que siempre y cuando no se haya perdido la presión de agua, pero debido al bombeo, entonces no es así, sino que más bien se van modificando, se va abatiendo la presión, y esta presión, este abatimiento de presión, es decir, la pérdida, está asociada directamente al asentamiento regional. Para terminar esta primera parte de los antecedentes, solamente quisiera comentar que ya próximamente, que será cuestión de unos meses, se estará poniendo en marcha un sistema web de consulta acerca de la información del movimiento regional y la piezometría en el Valle de México, que es la que justamente acabamos de presentar. Por mi parte es todo, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy José Luis Rangel, voy a hablar sobre la exploración. No sé si tengan la exposición, es la 2.3. Ok, bueno, hubo muchos cambios en el capítulo de la exploración del subsuelo y principalmente, como lo mencionaban antes, las cosas particulares son los objetivos. Antes no había objetivos, esta norma ya tiene objetivos en la exploración. Los comentarios, o sea, hay comentarios que ayudan a orientar o a decirnos, a explicar lo que queremos decir. También está la normativa adicional, es decir, si yo voy a hacer un ensayo, no lo voy a hacer como yo quiero hacerlo, hay que hacerlo de acuerdo con una norma, ¿no? Entonces, ya tanto exploración de campo como estudios de laboratorio tienen que seguir normas. Si está en la norma mexicana, será la norma mexicana, si no, cualquier otra norma internacional. Ahí se indican las normas. Entonces, ese es un aspecto importante de esta nueva edición. Por ejemplo, en el reconocimiento del sitio, se recomienda hacer un reconocimiento del sitio realmente detallado. Cambia un poquito. Esto que está en amarillo son las cosas que se agregan, ¿no?, a la norma. Lo que esté en blanco es lo que ya está y lo que esté en amarillo es lo que agregamos. Yo voy a hablar de lo que está en amarillo, de las cosas que se agregaron.
Entonces, hay que llevar a cabo un reconocimiento del sitio. ¿Y qué nos interesa saber del sitio? Pues dónde está localizado el predio, sus condiciones, si hay caminos, su estado actual, hay excavaciones, hay un cerro al lado, hay taludes al lado, hay tuberías, cuerpos de agua, todas esas cosas es un reconocimiento. Hay cavernas, ¿no? Para ello hay diferentes publicaciones donde nos dan unos como checklists de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta en el reconocimiento del sitio. Este es muy importante porque cuando manden a su ingeniero, pues le dicen, ¿sabes qué? Pues primero tienes que ver las cuestiones topográficas y tienes que checar esto y esto y esto. Los servicios públicos tienes que checar esto y esto. ¿A cuántos no les ha sucedido que han tronado una tubería? Eso es muy común a veces, ¿no? Porque a veces no se hace este reconocimiento preliminar. Las condiciones geológicas, el uso del predio, condiciones climáticas, si hay bancos de material, datos hidrológicos, en fin, este es otro checklist. Hay muchos en la literatura, en los libros de geotecnia, hay muchos checklists que uno los puede tomar y uno debe de ponerlos ya en el informe. La investigación de las colindancias. Bueno, ¿qué es una colindancia? Pues es aquello que nosotros podemos afectar, ¿no? O sea, oye, es que no está está 15 metros de distancia. Bueno, para tu obra, que es una excavación de 30 metros de profundidad, esos 15 metros de distancia es colindancia. Entonces tú tienes que tomar en cuenta qué puedes afectar y eso tienes que ver cómo lo vas a afectar y qué vas a hacer para no afectarlo, no dañarlo. Entonces se hacen algunas recomendaciones sobre cómo ver las colindancias y qué necesitamos decir, ¿no? Colindancias pueden ser edificios, pero también pueden ser servicios públicos, túneles, en fin, varias cosas. Bueno, ya lo había dicho el doctor Ubinet y el doctor Moisés Juárez, que pues hay que investigar el subsuelo, saber qué hay debajo. Ese es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta. Hay que ver las anomalías. La norma se hace le importa mucho ver estas cosas anómalas, que existen mucho. Anómalas quiere decir, hay pilotes en el lugar. O sea, ya no está el edificio, pero puede haber pilotes. ¿En qué zona están? Todas esas cosas necesitamos conocer. Me ha tocado proyectos que van a arrancar y no se dieron cuenta que había una tubería de Pemex, ¿no? Y cambia todo el proyecto. Entonces, esas cosas esas le llamamos anomalías, hay que verlas. Y todo tiene que ir dirigido también hacia cuál va a ser tu modelo geotécnico de diseño, porque muchas veces la exploración, lo que encontramos, está divorciada con el modelo geotécnico, o sea, no tienen nada que ver los dos, tienen que acoplarse ambas cosas. Eso ya viene. Aquí en la norma se habla de un ente que se llama el especialista en ingeniería geotécnica, que todavía no existe, pero yo creo que debería de existir, ¿no? Hay comentarios que la exploración no es necesariamente única, es decir, puede haber etapas, se recomienda que haya etapas de exploración. Al principio uno, principalmente en las zonas que casi no hay construcciones, no sabe qué hay. Entonces hay veces que hay que iniciar con una etapa preliminar de exploración, después esa etapa preliminar nos va a dar los rumbos hacia qué más necesitamos explorar. Entonces la campaña de exploración debería de ser por etapas. Ok. Estas tablas casi no se variaron. Y en la zona 2, pues, se habla algo sobre las mediciones de las propiedades dinámicas. Antes no se consideraba, ahora ya se considera. Entonces, uno tiene que evaluar las condiciones dinámicas
en todos los estratos que van a intervenir en la respuesta sísmica del depósito. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor alguien dice, no, pues mi edificio es de tantas dimensiones, nomás necesito explorar hasta 10 metros, pero pues tú tienes un estrato arcilloso de cuántos metros, ¿no? ¿Cómo vas a evaluar el periodo fundamental, no? Entonces, eso tienes que considerarlo en tu definición de la campaña de exploración, tanto en la zona 2 como en la 3. Son definiciones que se dan, eso ya no cambió. Bueno, la profundidad de investigación pues involucra sobre cómo vas a definir el subsuelo para el proyecto que vas a hacer, ¿no? Entonces, pues hay veces que te toca estar en macizos rocosos y pues uno considera que el macizo rocoso, digamos unos basaltos, pues son muy duros, resistentes, pero también los basaltos tienen alguna problemática, entonces hay que estudiarlos y caracterizarlos. ¿Hasta dónde? Pues teóricamente tenemos que investigar hasta donde el incremento de esfuerzos por la edificación sea menor del 10%, ¿no? Puede esa profundidad disminuir si encontramos un estrato competente. ¿Y qué es un estrato competente? Pues ahorita lo vamos a ver cómo definimos el estrato competente y tenemos que penetrarlo por lo menos 3 metros. Ok. Bueno, un estrato competente es aquel depósito de suelo o macizo rocoso que presenta una resistencia al esfuerzo cortante muy alta y una deformabilidad muy baja. Con respecto a los suelos del Valle de México, la capa dura y los depósitos profundos se consideran estratos competentes donde el número de golpes es mayor de 50. En macizos rocosos consideramos que un macizo rocoso ya es competente cuando el índice de calidad del macizo rocoso, por ejemplo el GSI, es mayor de 30. Hay que aclarar que un estrato competente puede o no ser basamento sísmico. Entonces, eso necesitamos estudiarlo. En las normas se entiende como un basamento sísmico aquel material que su onda cortante, la velocidad de onda cortante es mayor de 720 metros por segundo. Nosotros consideramos que eso no es adecuado, que debería de ser 350 metros por segundo. ¿Por qué? Bueno, toda la zona al poniente, las velocidades de esos depósitos, de esas tobas, son 300, 400 metros por segundo y no amplifican, ¿no? Entonces, en la zona 1, que es la zona de lomas, pues si encontramos rocas hay que definir su calidad con base a los índices de calidad, el RMR, el GSI, y también hay que sacar el RQD y ver qué tanto nos tenemos que profundizar en el estrato competente, ¿no? Que aquí se habla de los 3 metros. Ok, esto ya está, ¿no? Bueno, la norma en los comentarios establece que el SPT lo tenemos que utilizar para los estratos arenosos, porque en los estratos arcillosos generalmente el número de golpes es 0, o sea, no nos da información de lo que es el estrato arcilloso. Y el SPT, de acuerdo con las normas del SPT, pues tiene que seguir ciertas condiciones. Hay diferentes tipos de muestreadores de SPT. Nosotros hemos tenido la oportunidad de medir la herramienta de SPT de varias compañías. Muchas de esas compañías no tienen las dimensiones que marca la norma. Entonces, ya hemos hablado con los fabricantes y les decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que fabricar el SPT con respecto con la norma, porque entonces uno lo va a hacer de una manera, otro lo va a hacer de otra manera. Hay diferentes tipos de SPT. Cuando los estratos son muy arenosos y con gravas, a veces se emplea el SPT californiano, que también tiene su norma y tiene sus cosas. Entonces,
hay que revisar la norma, hay que apegarse a la norma para poder utilizar correlaciones y demás cosas, ¿no? Actualmente están los SPT automatizados, es decir, hay un equipo que da los golpes, ya el perforista ya no lo da, eso se tiene que calibrar. También hay el SPT que, aparte de estar automatizado, mide la energía. Entonces, cuando mida, es lo mejor medir la energía. Con eso lo podemos utilizar las correlaciones realmente bastante bien cuando medimos la energía. En México casi no se mide la energía, pero hay ya muchas compañías que tienen SPT automatizado, nomás que hay que calibrarlo. También para los estratos muy suaves o suaves se utiliza el cono eléctrico. El cono ha evolucionado. El ingeniero Santoyo ha hecho muchas contribuciones al respecto y otras personas también. Actualmente se le llama al cono el CPTU. Se le llama CPTU porque se miden diferentes cosas. Por ejemplo, se mide la resistencia por fuste, antes no se medía. Se mide la resistencia por punta, se mide la presión de poro. Pero además tienen otras cosas que se pueden medir, o sea, se puede medir la resistencia de punta, la resistencia del fuste, la presión de poro, y la presión de poro son dos cosas que se miden, la porodinámica y la estática. Esas dos, los equipos ya lo pueden medir. También podemos hacer pruebas de disipación, se pueden hacer pruebas de disipación con el cono, y también podemos medir la onda S. Esos son los parámetros primarios del cono. Es muy importante tenerlos porque con esos parámetros primarios podemos estimar muchas cosas, podemos sacar mucha información acerca del suelo, lo cual se tiene que confirmar después con laboratorio. ¿Ok? También se pueden aplicar otras técnicas. El dilatómetro puede ser el estándar o el sísmico, el presiómetro, el estándar o el especializado, y presiómetros muy especializados. El ficómetro, que generalmente es para estratos muy duros o duros, y la veleta. La veleta se utilizó en el pasado hace mucho tiempo, pero se medía el torque en superficie y no a la profundidad del ensayo. Actualmente las veletas miden el torque a la profundidad del ensayo, entonces la medida es un poquito más eficiente y más clara y más verdadera. Sin embargo, para la veleta hay que hacer calibraciones, porque la veleta nos da la resistencia no drenada del suelo. Pero esa resistencia depende mucho de la velocidad de la veleta. La norma dice que hay una velocidad. En la Ciudad de México esa velocidad no es buena para, la recomendación de la norma internacional no es buena para la velocidad en la veleta, ¿no? Entonces sí es recomendable hacer algo de estudios. Por ejemplo, aquí en esta gráfica ustedes ven la cantidad de instrumentos de campo que uno puede utilizar para medir propiedades en el suelo. Realmente son muchos actualmente. En amarillo están indicados de los que nosotros estamos utilizando actualmente. Todos esos se pueden utilizar. Los de amarillo se incluyen los métodos geofísicos, pero todos los demás pueden utilizarse. Yo creo que hay ahorita actualmente a nivel internacional hay una necesidad de medir las propiedades en el lugar, y eso ha provocado que existan nuevos aparatos. Creo que es importante utilizarlos, estos aparatos. Aquí hablamos algo sobre la velocidad del torque, de la aplicación del torque de la veleta. Se recomienda que sea entre 0.2 y 0.5 grados por segundo. La norma dice que es 0.1 grados por segundo, pero hay que hacer estudios en el lugar. Cuando uno lleva la veleta, hace el estudio y uno puede identificar. O sea, lo que queremos cuando hacemos la veleta es encontrar el valor mínimo de la resistencia por veleta. Si hacemos una velocidad alta, a lo mejor crece esa resistencia. Si bajamos la velocidad, a lo mejor baja o crece. Entonces tenemos que encontrar el mínimo, y esa es la resistencia no drenada del suelo. El RQD, bueno,
en macizos rocosos no se decía nada en la norma anterior sobre los macizos rocosos. Entonces hay que ver, cuando estemos en el macizo rocoso, hay que determinar el tipo de roca, la gráfica de recuperación, el RQD, eso es lo básico, pero eso no define la calidad del macizo rocoso. Tenemos que determinar los índices RMR, Q y GSI. Generalmente se recomienda que sean 2 índices al menos para verificar que el índice esté medido adecuadamente. Si nomás haces un índice, puede haber error, pero si haces 2 índices, hay correlaciones entre ellos y te ayudan a verificar que lo que estás haciendo está bien hecho. El número de exploraciones bien indicado desde el punto de vista estático, pero desde el punto de vista dinámico, para la zona 1 y 2 es 200 metros, por cada 200 metros del perímetro o fracción del perímetro, por cada 200 metros, ¿no? Y en la 3 es por cada 360 metros. Es un sondeo. También, ¿cómo determinar la ABS, la onda cortante? Pues se recomienda hacerlo con 2 métodos. Puede ser a través de sondas, o sea, downhole, crosshole, cualquiera de esas cosas, con dilatómetro, con cono eléctrico, o sea, con cualquier cosa que sea como un sondeo, uno lo puede determinar, o mediante geofísica. Hay diferentes métodos geofísicos, hay diferentes ondas, entonces estamos diciendo que debe de hacerse al menos con 2 técnicas, puede ser geofísica o con un sondeo o solamente con geofísica, ¿no? También debemos de verificar que esa ley de velocidad de onda que obtengamos sea razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Que reproduzca el periodo fundamental de vibración del suelo, ¿no? O sea que si yo tengo una ley de velocidad de onda, saco el periodo fundamental y además mido el periodo fundamental en el terreno, tienen que ser muy semejantes, si no es que hay algún problema, ¿no? Tanto de cómo se hizo el sondeo o cómo se midió el periodo, Hay que tomar en cuenta que en geofísica y también en los sondeos, la medición de la onda S es a pequeñas deformaciones. Y muchas veces en los proyectos puede ser que se alcancen grandes deformaciones. Entonces hay que tomar en cuenta que hay que extrapolar esos módulos que se miden a grandes deformaciones y ya existen criterios para hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos? Bien, bien. En el apartado 2.5.27 es importante esta observación. Se considera que existe una anomalía en la caracterización del depósito de suelo cuando el periodo del sitio determinado a partir de los resultados de los métodos de exploración difiera en más de un 25% o de 0.5 segundos de lo obtenido con el programa SACID, ¿no? Cuando se tenga este tipo de anomalía, el espectro de diseño deberá determinarse con un estudio específico del sitio. Muchas veces pues uno acude al SACID y ahí tienes el espectro, pero en la exploración tienes que verificar que no haya una anomalía del SACID, porque el SACID interpola, es un interpolador, ¿no? Entonces hay veces que no agarra las anomalías. Dice, el programa SACID permite estimar el periodo dominante del terreno. Convendrá comparar este periodo con aquellos obtenidos a partir de pruebas de campo. Es importante tomar en cuenta que el periodo del terreno cambia al evolucionar el hundimiento regional en la zona del lago y transición. Al realizar un mejoramiento en los depósitos arcillosos, al presentarse agrietamiento o por la presencia de cimentaciones profundas o grandes excavaciones,
puede variar el periodo, ¿no? Es especialmente importante valorar este aspecto en aquellos sitios de la zona 3 ubicados al oriente de la Ciudad de México con periodos de vibración superiores a 2.5 segundos. Se recomienda seguir las normas y procedimientos siguientes en su última actualización. Bueno, aquí es lo que le comentaba. En esta tabla se dicen las normas que los ensayos de campo deben de seguir, ¿no? Por ejemplo, el SPT es la norma ASTM D1586 o de la Comisión Federal de Electricidad, la B2312, ¿no? Entonces, para todos los métodos comúnmente empleados, ponemos las normas. También este es un tema que les preocupó a varios de ustedes en los comentarios que nos hicieron. Dice, en caso de contar con los resultados de una campaña de exploración anterior que cumpla con los lineamientos de esta norma, deberá verificarse la validez de dicha información para ser utilizada en el diseño o revisión de una cimentación, principalmente en lo referente a las propiedades mecánicas, niveles piezométricos y la presencia de anomalías en el subsuelo. Es decir, yo llego y digo, ¿sabes qué? Tengo un estudio que se hizo en 1945 en la zona, ¿no? ¿Lo puedo utilizar? Pues tienes que verificarlo, ¿no? Es lo único que se puede hacer. O sea, no, oye, es que mi vecino me prestó el sondeo, que no sé qué, pues hay que verificarlo, ¿no? Las propiedades en el laboratorio, bueno, pues lo único que se incluye aquí es que las pruebas de laboratorio tienen que hacerse con base en una norma. Entonces ahí les damos el tipo de prueba y las normas. Las condiciones piezométricas, pues tenemos que estudiarlas, conocerlas, muchas veces no las conocemos. Realmente el cono eléctrico en las series arcillosas, cuando haces un cono, te las va a dar las condiciones piezométricas. Entonces, no, realmente es muy sencillo actualmente conocerlas, antes era más difícil. También hay que ver lo que se ha publicado previamente al respecto. Ya hablaba el doctor Moisés sobre del nuevo sistema que va a haber, ¿no? También la investigación del subsuelo, uno de los resultados que uno debe de entregar es el modelo geotécnico. Es decir, yo tengo que decir qué estratos hay, cuántos estratos son, si existen anomalías, bla, 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 y cuáles son sus propiedades para diseño, de acuerdo con una ecuación constitutiva. A lo mejor a algunos les gusta ecuaciones constitutivas muy elaboradas, otros no, prefieren otros, pero tiene que estar, todos esos valores de esas propiedades tienen que estar basadas en los estudios de campo y de laboratorio. Entonces, al final tú vas a decir, tengo la serie arcillosa y tengo esta cohesión, este modo de elasticidad, este modo de compresibilidad, tienes que decir esas cosas. Y ese modelo es el que vas a utilizar en los análisis. Estas son las condiciones piezométricas, es las que vas a utilizar en el análisis. Entonces tiene que estar todo cuadrado, porque si no, haces análisis con propiedades que quién sabe de dónde las sacaste. Oye, es que leí tal libro y ahí decía que la cohesión en esta zona iba a ser más o menos tanto, eso no se vale. Tienen que sustentarla, verificarla en el lugar. También no solamente puede existir un modelo geotécnico, pueden haber 4 o 5 modelos geotécnicos, dependiendo las complicaciones de la zona. Por ejemplo, ahí por Xochimilco hay lugares donde hay coladas de basalto que se meten en las arcillas y hay zonas que no tienen coladas de basalto. Entonces no va a ser el mismo modelo para esas dos condiciones, van a ser distintos modelos. Ok.
seguimos con lo que, capítulo 11, ¿no? Sí. Podríamos poner el capítulo 11. Hemos observado, al estudiar muchos estudios de mecánica de suelos realizados, hemos visto que muchas veces no dicen el modelo geotécnico. Entonces, la revisión se complica bastante, ¿no? Porque dicen, sacamos esta capacidad de carga, pero ¿de dónde? O sea, ¿cómo está? Entonces, le tenemos que escarbar, ¿no? Entonces, es importante definir el modelo geotécnico. Uno de los puntos que también son nuevos de este reglamento es qué queremos decir sobre el informe geotécnico y la memoria de diseño, que ya debe de incluirse. Es el 11.1. Entonces, hay un informe geotécnico y una memoria de diseño. Entonces, todo estudio o diseño geotécnico deberá documentarse en un informe geotécnico que incluirá una memoria de diseño geotécnico detallada con información suficiente para que pueda ser fácilmente verificada. El 11.2 es el informe geotécnico. El informe geotécnico tiene que consistir de varias etapas. Una introducción, donde se dan las cosas generales. Oye, el sitio está en este lado, es para este proyecto. Toda esa información tiene que tenerla, ¿no? Condiciones geotécnicas del sitio. Tiene que haber algo de información geológica y geotécnica que está disponible en ese lugar. ¿Cuál es la que está disponible? ¿No? Pues, ¿qué es esto? Los trabajos de campo que se realizaron, qué se encontró. Oye, el espesor de la serie arcillosa fue tanto, se encontraron unas cavernas. Todas esas cosas se tienen que decir en esta parte del capítulo. ¿Qué ensayos de campo se realizaron? ¿Qué ensayos de laboratorio se efectuaron? Y una parte muy interesante que a veces no se nos olvida poner es la interpretación. Una cosa son los estudios y después otra cosa es la interpretación de toda esa información, la cual va a generar el modelo geotécnico. Entonces tenemos que hacer una interpretación y tenemos que dar perfiles estratigráficos y el modelo geotécnico. O sea, tengo el perfil, 8 unidades, y en la tabla va a decir cada unidad, estas son sus propiedades, su peso volumétrico, contenido de agua, su resistencia, su deformabilidad. Eso lo tenemos que dar. Entonces, eso es el capítulo 2 que debería de tener todo el estudio de mecánica de suelos o geotécnico. El capítulo 3 es análisis y diseño geotécnico de la cimentación. Ahí tienes que poner los datos con que llevaste el análisis, qué solución de cimentación tienes que poner el análisis de estabilidad, el análisis de desplazamientos, el diseño de la excavación, las recomendaciones de diseño estructural, las recomendaciones de las pruebas de carga. Si tienes que hacer pruebas de carga, tienes que dar las recomendaciones, características de las pruebas de carga, y las recomendaciones de los procesos constructivos. O sea, no solamente es la capacidad de carga. Hay muchas cosas que el geotecnista debe de indicar. También debe de revisar de acuerdo con las normas actuales, definir los procedimientos constructivos, especificar el seguimiento que vas a requerir. O sea, si vas a hacer una excavación, ¿cómo vas a hacer el seguimiento? ¿Qué instrumentación vas a emplear? Su frecuencia. ¿Qué más quieres medir? ¿No? Todas esas cosas tienes que decirlo, ¿no? Y las conclusiones y recomendaciones generales. Y en la última parte, las referencias, donde está un informe fotográfico, sondeos de exploración, resultados de ensayos de laboratorio, las combinaciones de carga que te dio el ingeniero estructurista, tienes que ponerlas ahí. O sea, porque es un dato para hacer el diseño, las tienes que poner ahí. Y la memoria de diseño.
Ahora, el capítulo 11.3 es la memoria de diseño. Pues tienes que dar varias cosas. Un bloque son los datos de entrada para el análisis. El otro bloque son los métodos de análisis que vas a utilizar. Como después se verá, actualmente se piden, dependiendo del tipo de cimentación, que verifiques, digamos, la capacidad de carga o el estado límite de servicio y de falla, por 2 o 3 métodos. No es nomás uno, tienen que ser 2 o 3 métodos. Entonces, los métodos de análisis tienes que describirlos. Actualmente está muy de moda los modelos numéricos. Ahí hacemos unas indicaciones acerca de los modelos numéricos. Tienes que dar cuáles fueron tus hipótesis para construir tu modelo numérico. O sea, no nomás tienes que dar el modelo, es decir, tus hipótesis. Tienes que verificarlo. Es decir, a lo mejor existe una persona que apenas sabe algo de modelado numérico y hace un modelito y pues mete los datos y te va a decir, bueno, pues eso dio, ¿no? O sea, que la excavación se va a mover 18 metros, ¿no? O sea, los resultados del modelo numérico realmente no son creíbles en ese caso. Entonces, antes tienes que verificarlo, que todo esté bien, que tu modelo esté dando resultados adecuados, porque muchas veces metemos datos que son erróneos, que se nos va el dedo y demás cosas, y es muy difícil después darse cuenta que cometimos un error. Entonces tienes que verificar tu modelo numérico y ahora sí, ya una vez que esté validado tu modelo numérico, ya puedes utilizarlo. Entonces haces los métodos de análisis, los describes y después nos da los resultados. También es muy común que en los modelos numéricos den gráficas con colores muy a todo dar, pero no los se interpretan. Entonces hay que interpretarlos, ¿no? Y hay que observar si esos resultados son adecuados, o sea, si en la práctica son los adecuados, ¿no? O sea, voy a tener una expansión de 2 centímetros, 4 centímetros, o una expansión de 2 o 4 metros. Entonces, eso el especialista tiene que verificar que esos resultados, interpretarlos adecuadamente, ¿no? Y los anexos se tienen que dar el resultado de las exploraciones, sondeos, pruebas de laboratorio, pruebas de campo y otras determinaciones y análisis, las magnitudes de las acciones consideradas en el diseño y los cálculos realizados. Entonces, realmente son 3 etapas fundamentales: datos de entrada, métodos de análisis y resultados. En los datos de entrada, un problema típico es las cargas de diseño. Hay que ponerse de acuerdo con el estructurista de qué cargas, o sea, no es ponerse de acuerdo, es que el estructurista te va a dar unas cargas que a lo mejor son las que no se consideran en el reglamento. Entonces tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Pues pásame las cargas que se indican en el reglamento y a veces eso no se tiene, ese dato no se tiene. Entonces hay veces que los geotecnistas decimos, bueno, yo los voy a suponer y así voy a hacer el análisis, pero eso no es adecuado, ¿no? Bueno, hasta aquí yo termino. Con Enrique, ¿no? No ha llegado. Okay. Bueno, no sé si puedes poner la de laboratorio. Es el 2. C4. Ok. Es que no ha llegado el que lo va a exponer, entonces vamos a platicarlo. La que sigue, por favor. Sí. Hay tiempo para preguntas, si quieres nos esperamos tantito. Ya estamos terminando, ¿no? Bueno, para las propiedades del suelo en laboratorio,
ustedes se han dado cuenta, los que son geotecnistas, obviamente, ¿no? Hay muchos tipos de laboratorios en México, algunos son de muy buena calidad, pero otros no son de muy buena calidad, ¿no? Entonces, pues, hay que hacerlo con procedimientos establecidos. Para ello hay muchas publicaciones, por ejemplo, está el libro de la SARCH, está los manuales de CFE, que son muy específicos. Por ejemplo, últimamente hemos visto lo de la prueba del hidrómetro, ¿no? Y ahí hemos analizado memorias de cálculo de la prueba del hidrómetro. Pues están escritas de acuerdo con una norma que ya no existe, ¿no? O sea, oye, voy a hacer hidrómetro, pues pásame el Excel, ¿no? Y hacen la prueba del Excel. Y pues ya sale la curvita y felices, ¿no? Pero muchas de esas que muchos de laboratorios tienen ese Excel, no está bien ese Excel, ¿no? Entonces, sí hay que confirmar que los procedimientos que se empleen en las pruebas de laboratorio sean los adecuados, que los equipos estén calibrados. Esa es también otra parte fundamental, ¿no? Bueno, aquí se muestra la humedad natural, viene con su norma, el límite líquido con la capa de Casagrande, que a veces tiene problemas el límite líquido. Muchas veces, muchos laboratorios obtienen que el contenido de agua del suelo es mayor que el límite líquido, ¿no? Pues está mal esa prueba, ¿no? Pero a veces es porque utilizan la copa de Casagrande. Generalmente es más eficiente la prueba de cono, de cono en el laboratorio. Está ahí la norma, el límite de contracción, la granulometría por mallas, ahí está la prueba del hidrómetro. La norma que antes estaba en la 4,000 y tantos, ahorita ya es la 7,928. La densidad de sólidos, el peso volumétrico, la de corte directo, la triaxial UU, CU, CD, la prueba de consolidación, la de compresión simple, la carga puntual, la tensión indirecta, el corte directo en discontinuidades, el estudio de la discontinuidad es obtener por corte directo cuál es la resistencia de la discontinuidad y hinchamiento y colapsabilidad y la prueba de permeabilidad. Entonces, todas esas pruebas tienen su norma, hay que seguirlas, ¿no? Está la traxial cíclica para las propiedades dinámicas y la columna resonante. Muy pocos tienen la traxial cíclica. También la de corte directo dinámica, muy pocos la tienen, ¿no? Entonces, pues el laboratorio tenemos que irnos con las normas. En las pruebas de campo, con las normas. En los equipos de exploración, con las normas. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene este capítulo de la exploración. Muy bien, pues atendiendo la sugerencia que se hizo, vamos a abrir este curso 1 a la discusión. Ya hemos visto que en este aspecto de la investigación del subsuelo hay bastantes elementos nuevos en la norma. Nos atrevimos a incluir algunos mapas que ojalá no los tomen así como la verdad absoluta, porque no tienen esta intención, nada más pretenden orientar las investigaciones. De hecho, eso es cierto también para la zonificación geotécnica. Algunos nos piden un zoom sobre las fronteras, ¿verdad? No. El reglamento dice claramente, la norma dice claramente,
La ubicación en una zona se define como hacen los sondeos. La figura que está ahí con las fronteras entre las zonas es nada más indicativa, o sea, es un elemento que se aporta como una ayuda. También hemos visto que en cuanto a sondeos, pruebas de campo y pruebas de laboratorio, pues se está tratando de entrar en una nueva época en la que realmente se vayan siguiendo las normas que existen para la realización de las pruebas. Antes había cierta libertad para realizar esas pruebas, pero eso llevaba a cierta confusión. Muy bien, entonces iniciamos con las preguntas. Yo veo una persona aquí que levanta la mano, no sé si hay un micrófono, sí. Son 3 preguntas. Una de ellas es respecto a algo que nos afecta a los estructuristas. Las 3 preguntas es lo que nos afecta a mí como estructurista. Hubo antes del 2017, en muchas pláticas, en muchas conferencias, oí la problemática de del cambio de las propiedades del suelo por los procesos de extracción de agua, de consolidación, etcétera, etcétera. Y se planteaba antes del 2017 que se nos planteó algunas personas planteaban el hecho de hacer que el estructurista debería hacer 2 tipos de diseño, uno para las propiedades del suelo actuales y otra para las propiedades del suelo que se pudieran o que nos iban a dar los de mecánica de suelos, propiedades extrapoladas, no sé, 30, 40 años adelante. Como estructurista, creo que es una buena idea. ¿Por qué? Porque mi estructura, que ahorita la diseño con un periodo de duración del suelo de tal valor, pues va a cambiar. ¿Cómo va a afectar ese cambio? Obviamente va a cambiar las propiedades dinámicas del suelo y por lo tanto el espectro de diseño para el edificio va a cambiar. Entonces, mi primera pregunta es, ¿se desechó esa idea? O si está tomada en cuenta, ¿cómo se hizo para tomar en cuenta esa posible modificación a futuro de las propiedades del suelo? Esa es mi primera pregunta. Muy bien, si quiere contesto esta, ¿no? Bueno. O a menos que mis compañeros no quieran contestar, pero tenemos muy presentes y se menciona en la norma que efectivamente debido a la consolidación del subsuelo, debido al bombeo, entonces tenemos cambios importantes tanto en la estratigrafía como en las propiedades índice y mecánicas del suelo. Eso ha sido puesto en evidencia desde hace bastante tiempo en los trabajos de Edgar Méndez, Alberto Jaime, etcétera, y desde el punto de vista sísmico sí se han publicado varios trabajos donde se ve la incidencia de estos cambios de propiedades en la respuesta sísmica. Quiero mencionar los trabajos de Efraín Obando y del doctor Mario Ordaz. Efectivamente, podemos pensar que a futuro el suelo se va a volver más rígido, ¿no? O sea, algunas gente dicen los sismos dañan el suelo, no, lo consolidan generalmente. O sea, el hundimiento lo va, más bien la consolidación va mejorando el suelo, se vuelve más rígido y eso cambia el espectro, el periodo de vibración y el espectro a considerar. En este momento no hay una especificación precisa, tengo entendido en el SACID, de que se considere el cambio de propiedades a futuro. Esa pregunta habría que hacerla a los especialistas de sismos, pero sí, realmente es una realidad. Y el doctor Obando, por ejemplo, ha publicado espectros a futuro, ¿no? Es hasta 2050 o hasta más adelante, tomando en cuenta lo que sabemos de la velocidad de hundimiento, reducción de espesores. El doctor Aguilar, también Raúl Aguilar, creo que ha publicado algo sobre esto, tomando en cuenta la reducción de los espesores
y la reducción del contenido de agua, ¿no? Entre otras Pero cosas. normativamente, El tema sigue siendo un poquito de investigación. ¿Sí? No sé si el doctor Aguilar esté presente. Si quieres, Bueno. Bueno, el geotecnista debe de estudiar diferentes condiciones del terreno a corto y largo plazo y proporcionar los diseños más críticos para el estructurista. O sea, el estructurista le va a decir, mira, para corto plazo vas a tener estas cosas y para largo plazo vas a tener este aspecto. El geotecnista sí lo estudia, lo analiza y ya le debe de dar como resultado al estructurista los diseños a corto y largo plazo. Ojalá tus palabras lo oyeran, porque yo no he visto recientemente ninguna mecánica de suelos que me dé eso. Sería fabuloso. Mi segunda pregunta, respecto a Bueno, perdón, yo quisiera mencionar que sí es un tema que lo tenemos muy presente, porque mencioné que tenemos en el Instituto de Ingeniería 10,000 sondeos, algunos excelentes, ¿no? Los que se realizaron en los años 40 o para el Palacio de los Deportes, los del doctor Sebart, con un grado de detalle impresionante. El caso es que esos sondeos actualmente no los podemos usar tal cual, porque el hundimiento ya ha afectado los espesores y las propiedades, ¿no? Eso sí lo tenemos muy presente, y en las interpolaciones que hace, por ejemplo, el doctor Juárez, si se toma en cuenta esto, generalmente se eliminan los sondeos demasiado antiguos para no introducir errores debido a este fenómeno. Bien. Mi segunda pregunta es respecto a la información que debe llevar el estudio de mecánica de suelo, la memoria. Creo que falta algo muy importante ahí, que es la bronca que nos echaron a los estructuristas debemos tener siempre un proyecto, más bien de ver la interacción suelo-estructura. Creo que es el personal más calificado para hacerlo son los geotecnistas, no los estructuristas, ¿sí? Entonces es algo que por ejemplo, pues sí, veo que falta en la cuestión que presentaron, que debe presentar el geotecnista. No, este tema sí se va a tocar más adelante, en particular en el capítulo de acciones, donde se menciona que se recomienda estudios de interacción suelo-estructura y se discute esta problemática. Entonces, si a lo mejor dentro de, será como media hora, si quiere repetir la pregunta después de lo que presentemos, ¿sí? Bien. Y la última, que está muy bien que las pruebas de laboratorio sigan una norma, pero sería mucho mejor que hubiera, como lo hacemos los estructuristas, mandar a hacer pruebas de concreto o de acero a laboratorios certificados. O sea, que no cualquier laboratorio pueda hacer una prueba, porque como dicen, se pueden obtener resultados muy diferentes de un laboratorio a otro, si ese laboratorio no está certificado, no sigue a detalle la norma de prueba. Sí, en efecto, hay dos cosas. En muchos proyectos actuales, ya proyectos de gran magnitud, ya hay laboratorios certificados. Algunas pruebas ya están certificadas, no todas están certificadas, pero hay dos aspectos que ya se están pidiendo. Ahorita la norma, solamente decimos que hay que seguir las normas, ¿no? Pero en muchos proyectos tiene que certificarse el laboratorio, la prueba y el personal. O sea, no nomás es que yo tengo el equipo calibrado y demás cosas, es que el personal tiene que estar certificado, y eso lo tiene que hacer el Colegio de Ingenieros Civiles o otras instituciones. O sea, que no nomás Pedro tal
puede realizar todas las pruebas. Pues si está certificado para hacerlo, sí, y están pidiendo a veces 6 meses de actualización, 1 año, 3 años, 5 años. Hacia allá vamos, a que los laboratorios estén certificados. Aquí en México el chiste es quién te certifica. O sea, este es un problema. Sí hay lugares donde se te certifica, no de todas las pruebas, pero esa certificación es muy administrativa, ¿no? Es decir, que no necesariamente es adecuada, pero la tendencia es la que usted comenta, certificación de los laboratorios. ¿Ya voy yo? Bueno, yo tengo una pregunta y voy a responder un poco a lo que preguntó el doctor Hernández Basilio. Hay una entidad aquí en México que algunos han observado que se llama la EMA, quien es el que acredita los laboratorios y los procesos de acuerdo a otras especificaciones. Voy a hacer diferentes preguntas que vienen a colación de lo que se ha comentado. Hay algunos proyectos en donde se hacen ciertas excavaciones a gran profundidad y se da un nivel de desplante. El constructor a veces hace una sobreexcavación, el nivel de desplante se perdió y hay un remoldeo, imaginando que hay una arcilla y se desplanta sobre un suelo ya en el donde el laboratorio especificó o determinó sus propiedades, pero el constructor al momento de hacer su sobreexcavación o al estar moviendo la superficie, pues ya no es el suelo que nosotros tendríamos. Esa es una. La otra, cuando nosotros hacemos alguna exploración en rocas y metemos un barril, sacamos las probetas, las probamos y damos obtenemos ciertos parámetros y vamos a desplantar pilas de un puente. ¿Y cómo hacemos para llegar a la profundidad de desplante? Metemos un equipo, un martillo y con todo el respeto le damos en la madre al rocoso, ¿no? Y a veces tenemos la fortuna que del otro lado del río tenemos igual un rocoso y hacemos lo mismo. ¿Y cuál es la sorpresa? De un lado tengo un rocoso sano y del otro lado tengo un rocoso fracturado. Pero las propiedades obtenidas en campo y llevadas al laboratorio nos dan cierta calidad de material. ¿A qué voy? Que a veces se les deja al constructor tomar decisiones cuando ya estas fueran tomadas en gabinete. Yo considero que se debe de acompañar en cada proyecto de gran magnitud del ingeniero especialista en estructuras y en geotecnia, porque no nos damos cuenta qué es lo que está pasando en los proyectos, qué está pasando con ese tipo de estudios que ya son modificados al momento de desplantar las estructuras. Y no solamente es responsabilidad del director responsable o del corresponsable en seguridad estructural, sino hay otras entes que también pueden intervenir y mejorar esos procesos constructivos. Cuando ustedes comentan con respecto a lo que se tiene que hacer para la memoria descriptiva, a mí se me hace muy desafortunado el simple hecho de dar recomendaciones, como que eso los exime de cualquier responsabilidad, porque finalmente es como, yo te recomiendo, así le digo a un amigo, ¿no? Puedes hacer esto, pero finalmente es tu decisión la que va a imperar en el documento. Entonces, yo quitaría la palabra recomendación y la sustituiría por otra, en donde realmente se vea la responsabilidad de las propuestas que se están virtiendo en un documento. A veces cuando recibimos algunas memorias descriptivas de geotecnistas de algunos laboratorios, nos dicen, pues es una zapata de tales dimensiones y tienes esta capacidad de carga. O pilas de tales diámetros a tal profundidad de desplante. Pero como dice el doctor Hernández Basilio, a veces es tan vacía la información que finalmente nosotros terminamos estructurando la cimentación, aunque nosotros demos las bajadas de cargas con las diferentes combinaciones, ¿no? Ustedes dicen, bueno, es que no me pasan las bajadas, y lo que hacemos, o se hace comúnmente, que es lo que se nos enseña también, es considero 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces yo creo que ya hay mucha información suficiente para que pudiera interactuar entre el ingeniero geotecnista y el estructurista. Y a veces nosotros nos esperamos y tenemos que entrar a estudiar lo que ustedes aprendieron en la maestría o en la licenciatura. Y un ejemplo muy clásico que nos mostraron cuando llevamos las clases de cimentaciones con el ingeniero Germán López Rincón en la maestría, nos presentó un estudio de mecánica de suelos de Sebart,
cerca de lo que es el Monumento a Juárez, de los años 50, y después se hizo un estudio en el año 2000 en donde pudimos observar lo que fue el fenómeno del hundimiento regional y cómo fue cambiando los diferentes estratos durante más de 50 años. Y lo que se comenta de los laboratorios, algunas veces se falsean las informaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que cada laboratorio tenga un registro de cada prueba y obviamente estén acreditados ante la EMA. Gracias. Muy bien, para contestar parte de sus planteamientos, ya se hizo referencia a la figura del especialista en geotecnia por iniciativa del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México. Se está introduciendo entonces un nuevo personaje que va a ser el especialista en geotecnia. Pudo haber sido corresponsable en seguridad geotécnica, pero aparentemente los estructuristas no están muy de acuerdo con este concepto. Y lo lamento mucho. Entonces, pero sí va a existir un especialista en geotecnia cuyas responsabilidades van a ser definidas en el reglamento y que tendrá en particular la obligación de un seguimiento de las obras. Existe una tradición muy desafortunada de encargar el estudio de mecánica de suelos a algún bufete y entrega el informe y ya no aparece el especialista de geotecnia durante toda la obra, ¿no? Eso no debe ser así. Inclusive es muy conocida esta frase, ¿no? Todavía no está el proyecto, pero vayan haciendo la mecánica de suelos. ¿Esto qué quiere decir, no? La geotecnia es parte integrante del proyecto y la exploración, entonces eso debe ajustarse a los requerimientos precisos del proyecto. Si son pilas, pues hay que ir a ver qué hay abajo de las pilas, del nivel de desplante, etcétera, ¿no? Entonces, esto se está tratando de corregir a través de esta figura del especialista en geotecnia, pero quizá lo volvamos a comentar más adelante. Buenos días. Raúl Aguilar quería hacer un comentario. ¿No tiene el micrófono por ahí? Era en relación con los comentarios. Buenos días. Es en relación con la pregunta que hizo el ingeniero. Efectivamente, el proceso de consolidación se viene estudiando desde hace ya varios años y del efecto que esto tiene en las propiedades dinámicas del suelo y en la respuesta sísmica. En pláticas con el doctor Mario Ordaz, él me ha comentado que el sistema SACID incluye ya este efecto del cambio en las propiedades dinámicas con el tiempo. Entonces, si ustedes toman el programa SACID y toman el espectro de diseño que ahí viene, están ya incluidas estas modificaciones. Lo que ha hecho él, por lo que me ha explicado, es que hace un barrido de cómo va evolucionando el periodo y las propiedades del suelo con el tiempo y está tomando, o lo que estamos viendo nosotros del SACID, es una curva envolvente de todos esos espectros que van cambiando con el tiempo. Como bien se comentó, el programa SACID funciona con interpolaciones, hace uso de los registros de las estaciones acelerométricas de sismos históricos, se ha visto la respuesta en estos sitios y se ha hecho una interpolación para el resto de las posiciones en la Ciudad de México. Actualmente las estaciones acelerométricas son un poco más de 100, pero bueno, los miles de puntos que podemos tener en la Ciudad de México hacen difícil esta interpolación. Entonces todavía el sistema tiene algunos puntos donde la interpolación no es efectiva. En una tesis de maestría que se realizó en la UNAM se desarrolló un sistema que precisamente va indicando cómo los espectros de diseño van evolucionando con el tiempo en función del hundimiento regional y del cambio en las propiedades dinámicas. Entonces, si gustan algún receso, yo le puedo dar la referencia. Es solamente una referencia, no es un sistema oficial, pero puede dar una idea del cambio en las propiedades del suelo, particularmente en el periodo y en la evolución de los espectros de diseño. Nada más. Muchas gracias. Vamos a dar una última pregunta porque ya está pasando el Yo tengo tiempo. una pregunta. Bueno, son dos. Comentaba el doctor José Luis Rangel que en un futuro mediato o inmediato podemos consultar los hundimientos regionales. ¿En qué páginas será que podamos hacer esa consulta? Y la segunda es, ¿se puede considerar que un estudio de mecánica de suelos tenga vigencia?
porque en un par de ocasiones algunos clientes les sugiere uno la realización del estudio de mecánica de suelos y nos salen con que, ¿qué cree que mi papá hace 10 años ya hizo uno? O hace 5 años y ya tenemos uno. Por eso es la pregunta, que si puede considerarse que un estudio de mecánica de suelos tenga una vigencia. Muchas gracias. Sí. Respondiendo a la pregunta número 1, en este momento no tenemos todavía la dirección web, pero en su momento se podría dar a conocer a través del ISC y de otras instituciones de investigación y enseñanza y gubernamentales. Respecto a la segunda pregunta, la norma es clara, dice, lo mencionó el doctor Gabriel Rubé y el doctor Rangel, que se tendrá que verificar si esa exploración geotécnica podría o no ser viable a utilizarse para un nuevo proyecto. Es decir, habría que hacer una comparación entre algunos sendos realizados y algunas pruebas para verificar si los cambios son significativos, pues obviamente no tendrá validez, ¿no? Si la variación es muy baja y dependiendo del intervalo de tiempo que existe entre ellos, pues valorar si sería posible que pudiera utilizarse. Gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar lo que hemos llamado este curso 1, que se refiere a la investigación del subsuelo, y vamos a pasar al curso 2, donde ya abordamos la verificación de la seguridad de las cimentaciones. Así que le voy a dar las gracias al doctor Juárez. ¿Perdón? Yo me quedo. Ah, sí, Moisés se queda, perdón. Gracias.